Esto es Echoes of Climate Change. Reflexiones, análisis e indagaciones sobre conocimientos y acciones de las comunidades rurales en el escenario del cambio climático de costa a cordillera. Echoes of Climate Change. Hola, una vez más les damos la bienvenida a Echoes of Climate Change. Y hoy vamos a continuar conociendo sobre asociaciones entre plantas y animales o biodiversidad y producción agrícola en el cambio climático, de la mano de uno de los investigadores principales del proyecto ANID ATE 230028. Para comenzar, entonces, dejemos que él se presente. Bueno, mi nombre es Diego Muñoz, yo estudié agronomía en la Universidad de Chile hace ya más de 30 años. Luego de eso hice un magíster en horticultura en la Universidad de Talca, ligado por supuesto a la parte agrícola productiva, pero siempre me gustaron mucho las plantas nativas, digamos, la naturaleza, especialmente la de nuestro país. Y bueno, después del magíster, ya habiéndome incorporado a la Universidad Católica del Maule, hice un doctorado en Inglaterra, en el extranjero, sobre aplicación de técnicas biotecnológicas, o sea, biotecnología principalmente de cultivos in vitro. Y como sujeto de estudio ocupé al keule, que es un árbol nativo chileno, y a mí me gusta mucho trabajar con él, digamos, ¿cierto? Y partí fuerte con eso, digamos. Y después he seguido estudiando otros temas relativos a la misma especie, al mismo árbol. Y bueno, aquí en la Universidad Católica del Maule, a través de los años, tareas se han repartido entre mucha intensidad en la docencia, también en la investigación y también procesos administrativos, esto que puesto también en la parte académica. Quizás como una manera de aproximarnos a la preocupación de Echoes of Climate Change por las interacciones entre biodiversidad o, derechamente, crisis medioambiental, podemos preguntar a Diego, ¿por qué estudiar especies amenazadas como el keule? Por 3 o 4 razones bien llamativas para mí. Una, porque es un árbol en extinción, ¿cierto? Es decir, es una especie que si no la cuidamos, se nos puede llegar a desaparecer de nuestro país y del planeta, en el fondo. Entonces, una especie escasa, ¿cierto? Que tiene ahí un peligro, una situación difícil. Y eso encuentro yo que implica una cierta como curiosidad también, ¿cierto? De conocer algo que se puede desvanecer. ¿Eh? Es una cosa como, oye, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el árbol? Y yo supe del árbol, lo escuché cuando estudié en la Universidad de Chile y muchos años después lo pude conocer. Tenía ahí como una especie como de mito, como quien dice, oye, mira, existe esto, pero no es fácil verlo, ¿cierto? No, para nada fácil conocerlo para la gente que no vive cerca de la zona donde crece. Bueno, esa es una razón, la situación de conservación que tiene. Otra razón es que este árbol produce un fruto que es comestible. Es un fruto de tamaño bastante grande en relación a los frutos de plantas nativas, de plantas silvestres. No es tan grande como una manzana, ¿cierto? Pero tiene un fruto de un tamaño que uno podría decir como un níspero, como una ciruela pequeña. Un tamaño, de todas maneras, no es tan pequeño. Y bueno, este fruto es comestible. La gente en el campo lo conoce porque lo consume hace muchos años. Seguro nuestros pueblos originarios también lo conocían muy bien, a pesar de que tenemos pocos registros de eso. Y un poco en el contexto agrícola, ¿cierto?, del cual yo vengo, o en el cual me crié, por decirlo así,
siempre está esa inquietud de innovar, ¿cierto? De desarrollar cosas nuevas, de generar posibilidades, de captar oportunidades. Y un fruto comestible que no se ha desarrollado es una oportunidad para al país, ¿cierto? Para generar un cultivo, en este caso nuevo, o productos nuevos a partir de un fruto que en este instante no se cultiva. Entonces, esa también era otra razón que para mí era llamativo este árbol, sigue siendo llamativo. Una tercera razón que podría mencionar es que este árbol es muy especial desde el punto de vista biológico, o podríamos decir con más exactitud técnica, filogenético, porque es la única especie en su género. El género es un grupo de organismos que tienen ciertas características, que están emparentados, y este no tiene otros parientes, digamos, cercanos. No tiene otra especie que esté en su género, pero más notable todavía, en su familia, que es el grupo más amplio todavía, tampoco hay otros géneros ni otras especies. Es decir, es la única especie en todo un linaje evolutivo, podríamos decirlo en esos términos, el linaje evolutivo. Es lo que se llama en botánica una familia monotípica, es decir, que está formada solamente por un integrante, por una especie, que es el keule. Y eso es súper interesante también porque, de nuevo, la curiosidad, ¿cierto? ¿Por qué esto es así? ¿Qué pasa con esto? Y hay realmente pocas familias que estén en esa situación, que tengan solamente un representante en su familia. En Chile hay solo 3 y hay muchos países que no tienen ninguna, ¿no? No tienen ninguna familia que esté formada solamente por una especie. Una situación bien rara, bien poco frecuente. Entonces es un representante también de un linaje evolutivo antiguo, ¿cierto? Que te remite un poco a épocas pretéritas, a la historia evolutiva de la vida en el planeta. Entonces, en ese sentido, el keule también tiene un interés, tiene una cierta fascinación. Esto es Conozcamos entonces ahora la aproximación de Diego Muñoz hacia esa interacción entre especies nativas con problemas de conservación y comunidades rurales, como es parte de su trabajo colaborativo con Jimena Quiñones. Relacionado con el keule, yo me he interesado en especies nativas, ¿cierto? Que están con problemas de conservación, y muchas de ellas tienen relación también con las personas, ¿cierto? Con los seres humanos. Y algunas también desde el punto de vista más agrícola, como el ají. Y ahí nosotros hemos interactuado harto con la profesora Jimena Quiñones. Hicimos un trabajo tiempo atrás que dio pie a algo que estamos desarrollando ahora a la luz del proyecto también. Y en ese trabajo nosotros visitamos comunidades rurales de acá de la zona del Maule que cultivan tradicionalmente ají, y nos dimos cuenta de que ellos tienen algunas variedades de ají que no están muy estudiadas y aparentemente son únicas también. Esas variedades de ají son también únicas en el país, ¿no? Probablemente han sido cultivadas durante cientos de años por esas comunidades rurales y entonces están adaptadas a ese sitio, a ese suelo, a ese clima, a esa forma de cultivo. Y representan entonces también un patrimonio biológico o digamos agroalimentario, ¿cierto? Único que es interesante conocer, que es interesante rescatar o salvaguardar. Entonces, ¿en qué consiste un poco más en específico esa colaboración? La profesora Quiñones tomó eso, ¿cierto?, con mayor fuerza y está trabajando en estos instantes en un proyecto, en el cual yo también estoy, sobre el ají de Palmilla, que es una localidad cerca de Linares, donde los agricultores producen ají con sus técnicas, ¿cierto?, tradicionales,
y lo procesan, lo secan con un sistema que es bien único de su lugar. Entonces están ellos trabajando en este proyecto que está liderando la profesora Quiñones. Están trabajando para que sea reconocido como un patrimonio rural de nuestro país. Y yo estoy apoyando ahí desde la parte botánica, ¿cierto? Con algunos antecedentes y observaciones de esas variedades o ese tipo de ají que ellos están cultivando ahí en Palmilla. Y Diego, ¿podrías compartirnos algunas percepciones o hallazgos de esa colaboración con Jimena? Yo creo que cada caso que uno estudia es bien distinto y nos va mostrando de distintas formas, ¿cierto? Procesos y cosas que van pasando. En este caso, en Palmilla, a diferencia de uno de los lugares que habíamos estudiado antes, la profesora, en Palmilla ellos tienen un tipo de ají que cultivan y que lo perpetúan, por decirlo así, es decir, recogen semillas, ¿cierto? Vuelven a sembrar esas semillas. No le tienen un nombre especial. Y ahí vienen las particularidades del rubro. Porque acá en Chile el ají en general se aprecia el ají que le llaman ají cacho de cabra. Entonces, la apreciación, lo que la gente quiere. Pero en realidad, la variedad que los agricultores reconocen como cacho de cabra prácticamente ya no se cultiva. Y eso la gente allí en Palmilla lo reconoce abiertamente, lo sabe, digamos, porque ellos son los que trabajan con las plantas, entonces son los que mejor conocen eso. E identifican perfecto el ají cacho de cabra como un ají alargado, curvo, más bien delgado y no muy productivo. Entonces, a pesar de que es bien picante, que es un atributo muy importante para el ají, no es muy atractivo o, digamos, no se ajusta mucho al sistema agrícola actual que tienen ellos. Entonces, trabajan más bien con una variedad que le llaman mezcla o mezcla de mexicano, y cuentan ahí, ya viene la parte cultural interesante, que años atrás ellos habrían, alguien, digamos, alguien a lo mejor de la comunidad de Palmilla o quizá otra persona, no está claro, habría traído semilla de ají de México, porque en ese momento había exportación de ají desde Chile a México, curiosamente, siendo México un productor y referente mundial del ají. Pero había exportación de Chile hacia México, pero el ají que se producía acá no era lo que ellos necesitaban, digamos. Entonces, en algún momento trajeron semilla para que produjeran lo que ellos necesitaban. Y bueno, esa semilla, lo más probable es que se haya ido mezclando con las variedades locales que ya existían acá, y además lo más probable es que se haya ido seleccionando también. La selección es un proceso súper, digamos, bien definido y bien estudiado en lo que es el mejoramiento genético de plantas, de agricultura. Entonces, lo más probable es que ellos hayan ido seleccionando lo que necesitaban, lo que se ajustaba a sus requerimientos y lo que mejor se adaptaba a su sistema de cultivo, para dar paso, ¿cierto?, a lo que hoy día se observa, que es un ají que responde a sus necesidades, ¿cierto? Un ají que no es tan largo como el cacho de cabra, pero tiene una pulpa más gruesa, produce más, sigue siendo picante. Y no sé si dije, es más recto la forma, que para ellos es importante porque el ají muy curvo, al cosecharlo, ¿cierto? Que lo cosechan a mano, al tomarlo de las plantas, se rompe fácilmente. El fruto, que le llaman capi, además es interesante, ocupan una palabra mapungún, ¿cierto? Que está todavía enraizada en el campo, en el Maule, se sigue ocupando esa palabra, fíjate. Entonces el capi se rompe fácilmente si es muy largo y curvo, como pasa con el cacho cabra. En cambio, con esta mezcla, ¿cierto?, de mexicano, el capi, el fruto, es un poco más corto y más recto, entonces se comporta mejor en la faena, ¿cierto?, en la actividad de la cosecha, se ajusta mejor a sus requerimientos. Esas son algunas de las cosas que uno va descubriendo, ¿eh? Hemos ido observando ahí con Jimena en el campo, que la gente cuenta, y lo tiene muy claro la gente. Entonces, es interesante también ver que los agricultores son súper
prácticos y son muy estratégicos en su producción y en sus decisiones. Esto es Echoes of Climate Change. Demos ahora unos cuantos pasos atrás para conocer sobre la relación entre animales y plantas desde una perspectiva de larga duración. Y es que Diego, junto a un equipo de 6 investigadores, intentaron responder si acaso había algún animal involucrado en la dispersión del coile, una planta que se desarrolló para aprovechar a la megafauna para propagarse. Y esto fue lo que nos contó sobre cómo estudiaron esa otra planta nativa con un nombre muy parecido al árbol del keule. Esta es la enredadera leñosa del coile, única especie del género Lardizábala y que sirvió para estudiar las relaciones ecológicas entre especies, algo que se proyecta en su trabajo en el proyecto Echoes of Climate Change. Ese trabajo tiene un poquito que ver con la temática del proyecto, en el sentido de que si bien allí ese artículo tenía relación más bien con una relación ecológica, ¿cierto?, entre la planta y el zorro. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta también cuando trabajamos allí con esa especie fue que un par de personas, 2 o 3 personas del campo, ¿cierto?, nos indicaron que habían observado eso que nosotros estábamos investigando, digamos, que teníamos una hipótesis que, claro, se había elaborado en base a la bibliografía científica, pero no había ningún antecedente de que eso pudiera ser así. Sin embargo, la gente del campo ya lo había observado. Entonces, eso demuestra para mí un poquito la riqueza de las relaciones ecológicas que hay y lo poco conocidas que están por la ciencia formal. Y por otro lado, el conocimiento tradicional o de la rural, digamos, de la gente que vive en el campo, que no está muchas veces sistematizado, ¿cierto? Pero es un conocimiento que en algunos casos puede ser muy profundo y muy, ¿cómo decirlo?, acucioso o sagaz, digamos. No son observaciones muy evidentes, pero ellos las hacen, ¿eh? Entonces eso también es algo que a mí me llamó la atención con ese trabajo. En ese trabajo, y un poco a partir del keule también, ¿cierto?, de esta observación del fruto grande del keule, resulta que hay varias plantas en Chile que tienen frutos de tamaños bastante grandes, que son comestibles, como el coile y como el keule, ¿cierto?, que la gente tradicionalmente los come, ¿cierto?, pero que curiosamente no hay animales que se lo coman y que dispersen la semilla, porque normalmente las plantas con frutos comestibles han evolutivamente desarrollado esos frutos comestibles para que algún animal se lo coma, por una relación mutualista, ¿cierto? Porque el animal se beneficia con los nutrientes del fruto y la planta se beneficia porque el animal se lleva la semilla, dispersa la semilla, se la lleva a otro lugar, ¿cierto? Entonces la planta puede ir creciendo en otros lugares. Ahí hay una relación mutualista. Bueno, resulta que en Chile tenemos pocos animales de tamaño grande. No hay animales que se puedan comer el keule, ¿cierto?, o el coile, que se lo puedan tragar completo y dispersar la semilla. Bueno, ya existían ciertas observaciones en otros países de los ecólogos que apuntaban a que muchas de estas plantas, sobre todo en América, ¿cierto?, en Centroamérica y en Sudamérica, eran dispersadas por animales que hoy día están extintos y que se extinguieron hace más o menos unos 10.000 años atrás, cuando el clima que era frío, ¿cierto?, durante la época de las glaciaciones, se hizo más cálido y se mantuvo estable, ¿cierto?, cálido. Entonces estos animales grandes desaparecieron. Por ejemplo, los gonfoterios, perezosos gigantes, habían unos ciervos también más grandes que el huemul hoy día, el caballo americano, en fin, varios animales de tamaño bastante grande que probablemente consumían estos frutos y que cuando terminaron las glaciaciones, ¿cierto?, se extinguieron esos animales. Algunos le echan la culpa no solamente a la fin de la glaciación, sino que también a la llegada del ser humano, que fue más o menos en la misma época. Creo que se extinguieron esos animales y muchas de estas plantas habrían quedado sin animales que los dispersen. Pero en el caso del coile, y aquí volvemos al coile,
es una planta bastante frecuente en los bosques de la zona central de Chile. No es una planta que esté en peligro de extinción como el keule, sino que es una planta relativamente frecuente. Entonces uno podría decir, oye, pero mira, este coile sigue siendo bastante frecuente, a lo mejor hay algún animal que se coma el fruto. Bueno, y la literatura científica en ese momento no tenía ningún registro, ninguno, al menos de lo que nosotros pudimos encontrar, que mencionara que algún animal comiera coile, o que, digamos, se tragara el fruto, o una parte del fruto, que dispersara la semilla, nada, no había información de eso. Entonces, pensando, bueno, ¿qué animal podría estar consumiendo el coile y dispersar la semilla de esta planta que al parecer se sigue dispersando? Porque no es una planta escasa, como decíamos. Entonces pensamos en el zorro, que es un animal muy oportunista, se dice, ¿cierto? Es decir, come de todo el zorro, ¿eh? Y come entre los ratoncitos que caza y conejos y todos los animales, come también frutos y semillitas, pica de todo. Pues como los perros también comen de todo, ¿cierto? Se acostumbran a comer cualquier cosa. Entonces pensamos que a lo mejor el zorro consumía frutos de coile. Y entonces partimos con una, pero hicimos varias tesis en las cuales visitamos lugares con vegetación nativa y recolectamos estiércol de zorro, o sea, fecas de zorro, para buscar allí qué semillas había. Y encontramos semillas de hartas cosas. Fue bien interesante, había semillas de litre, semillas de boldo, que son árboles nativos, y también había algunas semillas de plantas cultivadas, como la vid o la ciruela, la cereza. Entonces, también te dice que el zorro, a pesar de que es un animalito silvestre, ¿cierto? Y normalmente vive en las zonas más naturales, es oportunista. Entonces va y se mete también a las zonas agrícolas para obtener lo que a él le convenga. Y si caza una gallina, y si encuentra una ciruela, se la come. Entonces pensamos nosotros que a lo mejor el zorro podía comer coile, ¿cierto? Y tal vez dispersar la semilla. Con estas tesis entonces recolectamos fecas de zorro durante un año en una tesis, otros años en otra tesis, y en algunos casos encontramos esas semillas de coile en la feca del zorro. Fue un hallazgo interesante, digamos, porque fue una predicción, ¿cierto?, a partir de una hipótesis, información que teníamos, y que finalmente encontramos eso. Y eso nos dice que el zorro efectivamente podría comportarse como un dispersor de la semilla del coile, pero secundario, en el sentido de que probablemente el coile no desarrolló el mutualismo con el zorro, sino que probablemente desarrolló el mutualismo con animales más grandes, herbívoros, ¿cierto? Y especialmente porque tú ves una coilera, que le llaman, que es la planta, ¿cierto?, la enredadera que produce el coile, y el fruto cuelga de la enredadera bien alto, a bastante altura, y cuando está maduro cae al suelo, ¿cierto? Y normalmente queda ahí, salvo que venga un zorrito y se lo lleve, ¿cierto? Entonces llega un pedazo del fruto. Pero yo me imagino perfectamente un gonfoterio, ¿cierto?, u otro animal grande que se come el fruto completo, mucho más eficiente desde el punto de la dispersión de la semilla. Esa es un poco la historia del coile y del zorro, sí. Hemos conocido hasta acá dos cosas. Primero, que el zorro, animal oportunista que, entre comillas, come lo que encuentra, es un actor clave en la dispersión de la semilla del coile. Y en segundo lugar, que si bien para la academia o la ciencia no había claridad sobre quién dispersaba el coile, para los campesinos y las comunidades rurales sí era clara la existencia de esa relación de mutualidad. Y esto último sobre el conocimiento de las comunidades rurales lo hemos percibido también en las conversaciones con Andrea Casals y con Jimena Quiñones en los episodios anteriores. Y podemos resaltar lo siguiente de la vinculación de Diego al proyecto Echoes of Climate Change: patrimonio biológico o agroalimentario,
biosalvaguardar y perpetuar han sido palabras claves de este episodio que, si bien remiten a ideas de estabilidad o de mantener las cosas en un cierto estado, son la base también para el hallazgo de posibilidades para la transformación y la adaptación de prácticas y conocimientos sobre especies, entornos y relaciones que llamaremos por ahora biohumanas. En el siguiente episodio dedicado al trabajo de Diego, vamos a continuar explorando por qué es importante estudiar especies endémicas, bien sea que estén o no amenazadas. Por ahora nos despedimos agradecidos por sus atentas escuchas y por las interesantes reflexiones y hallazgos compartidos por Diego en este episodio, cuyos paisajes sonoros nos han llevado al lago Bichuquén en la región del Maule. Recuerden seguir al proyecto en Facebook e Instagram en @echosofclimatechange y en la página echosofclimatechange.cl. Echoes of Climate Change hace parte de las actividades interdisciplinarias de divulgación e investigación del proyecto Biodiversidad de Costa a Montaña, un estudio socioambiental de las comunidades rurales, prácticas ecoculturales en un escenario de cambio climático. Un proyecto Anillos de Investigación en Áreas Temáticas Especiales financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, realizado por investigadoras e investigadores de la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Concepción y la Universidad Finisterra.